¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera sesión del día de hoy. Hoy con la compañía Elsevier, una compañía que ha apoyado a la Sociedad Química de México en su desarrollo histórico y a quien le estamos muy agradecidos porque siempre tienen la manera de ayudarnos y contribuir en nuestras actividades. Muchísimas gracias a Elsevier, que es, como ustedes saben, pues una compañía editorial en la que domina muchísimos de los aspectos de la ciencia moderna, tiene expertos y revistas expertas o dedicadas a aspectos muy relevantes de la ciencia, y entre ellos, pues en la química tiene una amplia gama de posibilidades para publicar artículos científicos. Nuestra ponente del día de hoy, María José Dávila Rodríguez, que es consultora de las soluciones de ciencia de la vida de Elsevier para instituciones académicas y gubernamentales en América Latina. En su rol, asesora a los usuarios en el uso de las soluciones de ciencia de la vida para potenciar el desarrollo, flujos de trabajo, de aprendizaje, enseñanza I+D+I, ciencias de la vida, salud, química y disciplinas relacionadas. María José se unió a Elsevier en el 2021, donde ha aprovechado su capacidad académica y su experiencia en investigación para apoyar a los usuarios. Tiene un doctorado que desarrolló en el 2020 y una maestría en el 2006 en química de la Universidad Federal de San Carlos en Brasil y una licenciatura en química en el 2013 de la Universidad del Valle de Colombia. Ha trabajado en identificación de dianas mediante simulaciones de docking molecular, estudios de estabilidad de complejos proteína ligando mediante simulaciones de dinámica molecular, síntesis y caracterización de complejos metálicos y estudios de la interacción in vitro con biomoléculas. María José, te agradezco mucho tu presencia hoy con nosotros para presentar el tema Descubre cómo catalizar tu investigación y actividades de enseñanza con Reaxys. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y te escucharemos con muchísima atención porque siempre nos tienes sorpresas muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, doctor Cuevas, por la presentación tan cariñosa. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan la tarde de hoy. Como el doctor Cuevas entonces mencionó, yo soy María José Dávila, consultora de las soluciones de ciencias de la vida de Elsevier para América Latina. Y la tarde de hoy les voy a hablar un poco sobre aplicaciones en el ámbito de la enseñanza y la educación de nuestra solución de información especializada en datos químicos, que es Reaxys. Antes de ir específicamente, me gustaría entonces situar un poco en cuál es la importancia de comenzar a trabajar cada vez de forma más frecuente dentro de la sala de aula con recursos de información digitales y con otros tipos de herramientas que se encuentran entonces disponibles. Y esto es la alfabetización digital en química, la cual en este momento está entonces también bastante relacionada al objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es permitir o proveer entonces educación de calidad. Quiero resaltar, como pues me imagino que saben todos los presentes a la ponencia de la tarde de hoy, que la química es una ciencia que se encuentra entonces en el centro de la solución de problemas aplicados, tanto en ciencias naturales y exactas como también en ciencias entonces más aplicadas. La química entonces nos va a ayudar como sociedad, ¿no?, a impulsar desarrollos en diferentes ámbitos. En esta diapositiva traigo solo algunos de los ejemplos. Entonces, inculcar el amor a esta ciencia desde edades tempranas, ¿no? Informar profesionales calificados es crucial para poder enfrentar todos los retos que están por venir. Entonces, ya dando continuidad, para dar ya ese contexto de cuáles son algunos de los desafíos que estamos enfrentando en este momento, voy a centrarme entonces en lo que sería el alto volumen y diversidad de información química que existe en este momento.
Para tener una noción, durante el periodo de los años comprendidos entre 2017 a 2021, las publicaciones bajo la clasificación de química, considerada la clasificación ASJC, que es la clasificación en la cual, con la cual trabaja, por ejemplo, Scopus, corresponden a un 8% del total de ámbito, ¿no?, de este grueso de publicaciones, con más de 17 millones de documentos publicados. Si le sumamos entonces las publicaciones en las áreas de ciencias ambientales, de lo que sería la parte entonces de farmacia, entre otras disciplinas relacionadas, tanto este porcentaje como este número entonces de publicaciones va a aumentar considerablemente. Así entonces nos enfrentamos a un segundo desafío, que es la velocidad con la cual en este momento se está acumulando la información. Entonces, ante estos números tan grandes, ¿no?, podemos entonces preguntarnos tal vez en qué momento vamos a poder revisar todo lo que se encuentra publicado. ¿Cómo vamos a estar seguros que estamos entonces buscando y trabajando con todo ese universo relevante de información para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación y para apoyar entonces todos nuestros proyectos? Y en el ámbito entonces de educación, ¿cómo podemos verificar que estamos realizando la divulgación tanto de conceptos, modelos y teorías actualizadas que acompañen los descubrimientos científicos? Un tercer desafío, entonces, se centra en la adopción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, abreviadas como TICs. Esto debido, primero, a que, por un lado, los que podemos considerarnos, ¿no?, como inmigrantes digitales, que tenemos una relación bastante diferente con las nuevas tecnologías, le estamos enseñando a una generación que ya puede entonces considerarse como una generación de nativos digitales. Y por otro lado, que es yo creo que aún más importante y que tiene un mayor impacto, aunque vivimos en la era digital, la educación tecnológica lastimosamente no está al alcance de todos y todas. Entonces, sumar, ¿no?, cualquier esfuerzo para poder superar estas brechas es muy importante, y todos estos desafíos hacen necesarios formar a profesionales químicos que tengan tanto alfabetización informacional como alfabetización digital en química. Pero, ¿qué es entonces estos conceptos de alfabetización digital? Entonces, la alfabetización digital podemos ver la definición dada por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual entonces en la publicación que estoy compartiendo aquí, el título de la página web, nos define como la capacidad de acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y crear informaciones. Estamos entonces hablando aproximadamente de 6 competencias diferentes relacionadas a la alfabetización digital. Esto entonces nos va a permitir, o va a permitir a la persona, ¿no?, que tenga este grado de alfabetización, tener una utilización segura y pertinente de los que vienen siendo las TICs, tener entonces esa capacidad de discernir cuándo y cómo utilizarlas. Y la alfabetización digital es un término que va a incluir simultáneamente lo que viene siendo la alfabetización informática, la alfabetización en las tecnologías entonces de información y comunicación, la alfabetización informativa, que está relacionada entonces a dominar toda esa parte de conceptos, y la educación mediática. ¿Por qué entonces estamos hablando de alfabetización digital? Porque la UNESCO le está dando atención, y cuáles son entonces algunos de los objetivos. Por un lado, promover entonces una actitud crítica en cuanto a la utilización de las tecnologías de la información y las tecnologías digitales. Justo antes de iniciar esta presentación, el profesor Cuevas me estaba preguntando, ¿no?, que yo que consideraba acerca de la inteligencia artificial, si esta entonces en algún momento iba a poder
reemplazar, ¿no?, a los químicos sintéticos, y mi respuesta es, o lo que yo considero, ¿no?, puede estar equivocada, es que no, porque muchas veces lo que hace que los experimentos no tengan éxito es esa parte de la intuición química también, por el saber entonces cómo utilizar las diferentes herramientas. Por otro lado, otro de los objetivos es el de desarrollar la resiliencia en las personas frente a la desinformación, el discurso de odio y el extremismo violento, que todos sabemos, ¿no?, es bastante importante, principalmente en esta época en donde es muy fácil que se divulguen, ¿no?, que las personas tengan acceso a noticias y también a imágenes, por ejemplo, falsas. Entonces, ¿cuáles son las habilidades ya específicas de una persona alfabetizada en información? Que está, como mencioné, relacionada con la alfabetización digital. Una persona entonces alfabetizada en información y en el campo entonces de la química va a saber determinar la extensión de la información que es necesaria, va a poder acceder a la información de forma efectiva y eficiente. ¿Por qué? Porque va a ser entonces capaz de ejecutar las búsquedas de forma independiente, va a ser capaz de evaluar críticamente la información y sus fuentes, va a ser capaz de incorporar esa información que fue seleccionada en la base de sus conocimientos, digamos que en su propio corpus, utilizarla de manera efectiva para lograr un propósito específico, probar una hipótesis, desarrollar un experimento, reproducir un experimento, ¿por qué no? Y también va a ser capaz entonces de comprender los problemas económicos, legales, sociales que rodean el uso de la información, y acceder y usar la información de manera tanto ética como legal. Para los que tengan interés entonces en conocer un poco más a profundidad lo que estaba presentando o profundizar en esta temática de alfabetización digital, los invito entonces a que consulten el currículum de alfabetización mediática e informacional para profesores y aprendices, que fue publicada en el año 2021 por la propia UNESCO. Y simplemente entonces, para enfatizar, aquí podemos ver en esta tabla cuáles serían algunos de los componentes claves, ¿no?, para las personas alfabetizadas informacionalmente, mediáticamente y digitalmente. Para dar entonces continuidad a la temática principal de esta charla, entonces, ¿cómo podemos crear competencias de alfabetización informacional y digital en los químicos del futuro? Hay entonces diferentes estrategias. Algunas de estas son centrarse en cómo utilizar las soluciones digitales que se encuentran entonces disponibles para la enseñanza y la investigación en el área. Impulsar el cambio en el aula. Muchas veces esto entonces puede ser desarrollado en fases, ¿no?, hasta alcanzar un nivel en donde ya se logre incorporar plenamente el uso de estas tecnologías en la sala de clases. Asegurarnos que las herramientas entonces de información que se seleccionen sean las adecuadas y que tengan funcionalidades que permitan el acceso a todo lo que sería el amplio espectro de la química, que ayuden a los estudiantes a aprender a desglosar entonces lo que sería la pregunta de investigación en diferentes conceptos, en diferentes componentes, en sus diferentes componentes, presentar diferentes enfoques de búsqueda que permitan entonces llegar a la información de la forma más adecuada y ayudarles a encontrar lo que serían también toda esta parte de los términos más relevantes para sus búsquedas. Debe también entonces ofrecer la posibilidad de que la información se encuentre de forma fácil, pero simultáneamente permitir búsquedas mucho más sofisticadas, lo cual sería entonces estaría relacionado a búsquedas de carácter avanzado. Debe ser entonces también, o deben ser herramientas, ¿no?, que sean fáciles de usar para que cualquier estudiante, cualquier investigador, sin importar su nivel, pueda empezar entonces a emplearla, que sean intuitivas y
que esto haga que al final no sea una carga para el instructor, sino todo lo contrario, que sea un apoyo, una herramienta más para mejorar, para facilitar todos sus procesos de enseñanza. Y por último, reconocer, ¿no?, la importancia del descubrimiento y de la innovación. Entonces, cómo desde el CEBIER estamos impulsando la alfabetización digital en química. El doctor Cuevas al inicio hizo entonces un énfasis en nuestro lado editorial. Además, entonces, de toda esta parte del lado editorial, el CEBIER es una empresa, ¿no?, que trabaja en toda esta parte de análisis de información para promover los descubrimientos científicos. Y en el campo de ciencias químicas, nosotros tenemos Reaxys, el cual entonces es una solución de información específica de literatura y datos químicos para profesionales con vista en el futuro. Reaxys es una solución, ¿no?, que viene desde los handbooks y que ha evolucionado y se ha convertido en una plataforma que da información de diferentes compuestos orgánicos, datos entonces de búsquedas químicas, y que puede ser empleado tanto en la parte de industria privada como dentro del mundo académico. Reaxys es entonces una herramienta que está diseñada para los profesores y los estudiantes y para cualquier químico avanzar en sus diferentes tareas. ¿Cómo entonces qué permite a Reaxys ser esta base de conocimientos químicos completa? Lo más importante es que nos va a ayudar entonces a ser capaces de navegar en ese gran universo de literatura química disponible, y esto es por la cobertura, ¿no?, que tiene. Entonces, Reaxys mira lo que serían las revistas y libros de texto considerados como esenciales para las ciencias químicas. Va a mirar además o va a tener esa cobertura de publicaciones periódicas que son relacionados tanto con las ciencias químicas, además de resúmenes de conferencias, publicaciones relacionadas y publicaciones que son de disciplinas, ¿no?, de otras áreas del conocimiento que de una u otra forma se impulsionan, ¿no?, por toda esta parte de información, ¿no?, que viene siendo en su parte más esencial datos químicos. Es una herramienta que también entonces nos va a permitir descubrir lo que sería patentes de oficinas de todo el mundo con diferentes clases entonces de clasificación. ¿Esto para qué? Para poder entonces también acompañar lo que se está desarrollando en todo lo que sería el ámbito de innovación. Nos va a permitir acceder a bases de datos de sustancias, como serían entonces, por ejemplo, las bases de Sigma Aldrich, entre otros laboratorios, y también trabajar simultáneamente con bases de datos tanto de sustancias como de literatura disponibles públicamente, como lo son eMolecules y PubChem. Entonces, es una herramienta bastante completa para apoyar, ¿no?, todos esos flujos de búsqueda de información, de enseñanza, cómo llegar a la información. Reaxys entonces es una herramienta que tiene una interfaz que nos va a permitir realizar diferentes tipos de búsquedas. Vamos a poder realizar desde la búsqueda, voy a ver si puedo utilizar aquí el laser point, la búsqueda que viene siendo la búsqueda más tradicional, que es búsqueda entonces por texto. Nos va a permitir también realizar búsquedas por estructuras, dar entonces como input esa información de un diseño bidimensional de lo que sería nuestro compuesto químico de interés. Es una herramienta que como recurso entonces, solución de información, va a permitir estructurar de la forma más adecuada nuestras búsquedas empleando el uso de operadores. Nos va a permitir realizar búsquedas avanzadas empleando búsquedas por campos específicos. Nos va a permitir aprovechar y realizar, ¿no?, planes de retrosíntesis, además de tener siempre la base de datos más actualizada relacionada con sustancias, moléculas, documentos
patentes y datos específicos de bioactividad y de dianas moleculares. Cuando yo me refiero entonces a los campos, a lo que hago referencia es a todo este poder de indexación, ¿no?, que tiene Reaxys, en el cual nos va entonces permitir realizar la búsqueda por propiedades, por técnicas espectroscópicas, por información específica, como vienen siendo en este caso las que tengo aquí destacadas, estabilidad en el suelo y datos de transporte. ¿Por qué? Porque simultáneamente entonces es un repositorio de datos de propiedades de sustancias, y por ser este repositorio entonces vamos a poder también ejecutar búsquedas a partir de los mismos. En la parte de lo que viene siendo la información de dianas y bioactividad, lo que hace entonces es agrupar toda la información que se tenga de ensayos biológicos de sustancias frente a diferentes dianas y permitirnos entonces de forma muy rápida ser capaces de evaluar cuál sería entonces las moléculas o los compuestos que han presentado algún tipo de actividad frente a una molécula de interés. Realizar entonces de forma rápida análisis de información biológica, siendo capaces de trabajar con datos normalizados. Vamos a poder trabajar con una herramienta bastante visual que es el mapa de calor, en el cual vamos a poder entonces de forma intuitiva conocer lo que serían relaciones entre sustancias y sus dianas o blancos, y también va a apoyar entonces toda esta parte de realizar análisis de relación, estructura, actividad. Aquí en este gráfico lo que traigo es lo que sería el tiempo que gastaríamos, ¿no?, de forma, bueno, considerando que el screening o la evaluación de un único paper nos toma por cerca de 30 minutos, y pueden ver, para navegar en un único paper, media hora, para navegar entonces en un conjunto de 6 publicaciones, 3 horas, para realizar, por ejemplo, la búsqueda de todos los agentes antivirales contra el VIH, estaremos hablando de 6 o 7 meses de trabajo. Mientras que al utilizar entonces estas herramientas, específicamente dentro de Reaxys, el mapa de calor, en algunos clics, en algunos minutos, estamos llegando a todo ese cuerpo de información. Cuando hablo entonces de la parte de retrosíntesis, Reaxys nos permite trabajar con la información que ya se encuentra publicada, y a partir también de esta información publicada se desarrolló un módulo de retrosíntesis predictiva, la cual combina entonces todos esos datos de reacciones químicas que ya se encuentran dentro de nuestro repositorio con un algoritmo que se basa entonces en 3 redes neuronales junto con árbol de Monte Carlo para estructurar las búsquedas, y una excelente entonces experiencia de usuario para proponer nuevas rutas de retrosíntesis en este momento para pequeñas y medianas moléculas orgánicas principalmente. Entonces, esta es una herramienta que extrae automáticamente las reglas químicas, que nos va a permitir o que comprende mejor el contexto en el que se puede aplicar una regla y en la que no se puede aplicar, que ha aprendido a priorizar las reglas, que aplica una metodología de búsqueda de última generación. Esta fue entonces realizada en conjunto, en colaboración con Penguin AI. Para las personas que tengan interés pueden darle una lectura también a los papers que fueron publicados al respecto, y es una herramienta que reitera el proceso de búsqueda, construye nuestra molécula deseada hasta acabar con los reactivos de partida disponibles, y esto muchas veces va a ayudar todos estos procesos de generación de nuevas ideas, generación de rutas alternativas, y obviamente realizar entonces también o fomentar toda esta parte de optimización de recursos dentro de nuestros laboratorios. Para finalizar, me gustaría entonces destacar algunos de los recursos de apoyo que hemos diseñado. El primero es Reaxys Academy. Reaxys Academy entonces viene siendo un curso de autoaprendizaje, el cual se centra en 2 pilares de contenidos:
cómo utilizar entonces Reaxys y cómo aprender química empleando este recurso de información. Este proyecto fue diseñado porque va a ser una forma entonces de ilustrar cómo podemos utilizar este tipo de soluciones para promover lo que sería esa alfabetización digital específicamente en el campo de la química. Para los que estén interesados pueden simplemente googlear Reaxys Academy o ejecutar aquí la búsqueda a través de este QR code. Por otro lado, tenemos la aplicación completamente gratuita que pueden descargar llamada Reaction Flash, que se centra o que funciona, la verdad, como un diccionario de bolsillo de reacciones químicas nombradas. Esta es una herramienta que va a permitir entonces conocer el mecanismo de la reacción química, trabajar entonces con tarjetas para realizar quizzes, visualizar ejemplos de las diferentes reacciones químicas en la literatura, entre otros. De nuevo, pueden entonces buscar simplemente Reaction Flash dentro de la App Store o de Google Play o entrarlo al sitio que tiene los hyperlinks dando o escaneando aquí este QR code. Me gustaría entonces agradecer su atención y podemos entonces ya dar inicio a la sesión de preguntas. Muchas gracias, María José, por tu presentación. Una presentación sumamente didáctica y muy interesante, sobre todo en estos aspectos de la legalidad, digamos, del acceso a todo este mundo de la cultura digital, ¿no? Que sobre todo es muy de ustedes los jóvenes, ¿no? Como decías, ¿no? Ya los jóvenes que ingresan ahora a la universidad nacieron en el contexto digital. Entonces todo debe ser más sencillo. Como ven, pues es un tema de mucha actualidad y de mucha importancia y que el mundo estará puesto haciendo énfasis en todos estos aspectos que hoy María José nos ha mostrado de una manera tan soberbia. Y tan sencilla, ¿no? Porque es muy completa también. Felicidades, es el primer comentario. Felicidades, una magnífica ponencia, muy completa. Gracias por compartirla. La siguiente pregunta dice, ¿cómo acceder a Reaxys? ¿Qué se requiere? Esta es una herramienta que se suscribe a nivel institucional. Entonces, lo más importante es acercarse a las diferentes bibliotecas para verificar si ya la institución cuenta con acceso entonces a Reaxys y también verificar cuáles son las modalidades, si dentro de la institución, si hay acceso remoto y si ustedes ya entonces saben que no existe o por el momento no se encuentra disponible dentro de sus respectivas instituciones, pueden entrar en contacto conmigo. Al final vamos a compartir entonces mis datos de contacto que internamente entonces yo los puedo poner en contacto con la persona más apropiada para enseñarles un poco más de cómo son los modelos, ¿no? Para tener acceso a Reaxys. Muy bien, muchas gracias. Dice, ¿cuál es el costo de este servicio fuera de una universidad? No me atrevo a decirte porque los precios no pueden variar. De nuevo, para poder entonces darte una respuesta que sea más certera, ¿no? Y más apropiada, por favor, luego de la sesión, entre en contacto por email. Igual voy a entonces aprovechar aquí y decirles mi email, mis dos apellidos, Dávila Rodríguez, @elsevier.com. Muy bien, muchísimas gracias. Dice, ¿me podría dar un ejemplo de utilidad para nivel bachillerato? Para nivel bachillerato, yo creo que se podría entonces empezar a mostrar cómo lo que sería entonces la publicación de los datos referentes, estoy pensando en este caso, por ejemplo, en puntos de fusión, puntos de ebullición, dependiendo del autor de la localidad. Entonces, donde se encuentre localizado su laboratorio pueden variar.
vamos a tener acceso entonces a esta información en la forma o en la presentación de tablas. Entonces es una forma para promover, ¿no?, el análisis entonces de información tabulada, y es una herramienta que aunque, bueno, no está diseñada, ¿no?, para este ámbito a nivel más escolar de secundaria, igual sería importante para empezar a introducir a los diferentes estudiantes en lo que es el mundo de la publicación científica, de cuáles son entonces normalmente los datos e información que se divulgan y a los cuales, cuando estamos ya iniciando todos estos procesos de investigación, normalmente tenemos entonces interés en tener acceso. Sería entonces un uso mucho más más como hacia la parte de divulgación y de ese primer encuentro, ¿no?, con lo que sería el mundo de lo que es la investigación en química. Muchas gracias. La siguiente es un comentario, maravillosa ponencia, muchas gracias. Dice, y la Gracias. siguiente es una pregunta. ¿Cómo encontrar Reaxys Flash? Intenté entrar en la app y no la encontré. Me voy a devolver, sí, Por favor. está ok con ustedes. Puede entonces simplemente buscar Reaction Flash. Aquí estoy mostrando pues el nombre. Dentro entonces de la tienda de Apple o la Google Play. También pueden entonces buscar, ¿no?, en su motor de búsqueda o en el que estén empleando el nombre de la aplicación, que ustedes van a ser entonces dirigidos a la página dentro de elsevier.com, que tiene entonces los links específicos para visitar ambas tiendas y realizar su descarga. De nuevo, esta es una aplicación completamente gratuita, entonces pueden entonces, los invito, ¿no?, a descargarla. Sí, está súper interesante porque lo traes en la bolsa del pantalón junto al teléfono o en el teléfono. Muy bien. Allá estuvo. ¿Cómo encontrar Reaction Flash? Y dice, Reaxys Flash, y dice, ¿son licencias individuales o por equipo? ¿O un usuario puede asignar diferentes perfiles para sus estudiantes, por ejemplo? En el ámbito entonces académico, había mencionado, ¿no?, que las suscripciones se realizan a nivel institucional. Entonces, vamos a suponer la universidad ABC, ¿no?, estaría dando entonces simultáneamente acceso a todo su cuerpo, tanto de estudiantes como profesores técnicos, y ya entonces de esta forma cualquier persona asociada a la universidad o a la institución educativa, ¿no?, podría tener acceso a la herramienta. ¿Ustedes generan cursos para favorecer el uso eficiente de Reaxys? ¿Dan seminarios, cursos? ¿Cómo se puede acceder Sí, a sí, una sí, forma sí. óptima de Reaxys? Bueno, existen normalmente, imparto capacitaciones, ¿no?, diferentes tipos de actividades junto con las instituciones que tal suscriben. Esto se hace desde el nivel, por ejemplo, de talleres, ¿no?, de cómo entonces realizar búsquedas de información o ir un poco más a cosas más técnicas entonces de la base de datos para demostrar entonces como algunos tips para aprovechando todas las herramientas. Y simultáneamente existen webinars y capacitaciones a nivel mundial, en donde normalmente lo que se hace es invitar a expertos para que desde su perspectiva, en sus respectivas investigaciones, ¿no?, pueden entonces compartir cómo hacen uso de Reaxys y recursos de información para sus investigaciones, ¿no? Muy bien. María José, pues te agradecemos infinitamente tu presentación el día de hoy con nosotros. Como he dicho y reiterado varias veces, pues la Sociedad Química de México tiene un profundo agradecimiento a Elsevier por sus apoyos constantes en todas nuestras actividades. Y a ustedes, quienes son en persona Elsevier, pues agradecerles muchísimo que siempre están dispuestos
a colaborar con nosotros. Y tenemos una pregunta que acaba de llegar. Como individuo, ¿son licencias anuales o mensuales? Depende. Como individuo no existe, no hay a nivel individual. Y normalmente son licencias anuales, ¿no? Porque están entonces relacionadas con lo que sería un ciclo escolar. Ya para parte de empresa privada, de nuevo, lo mejor sería entonces que entren en contacto vía email para poder entonces encaminar su mensaje a la persona más apropiada para ya estas preguntas un poco más técnicas, pero no en el sentido de cómo utilizarla, sino de cómo suscribirla. Perfecto. Pues muchas gracias, María José. Sí. Para terminar entonces aquí, simplemente entonces como conclusión, debemos entonces formar químicos alfabetizados digitalmente que puedan afrontar los retos del mundo. Y traigo dos lecturas recomendadas. La primera entonces es este estudio de caso que me pareció bastante interesante porque se hace en conjunto desde lo que viene siendo biblioteca con ya profesores. Este es un estudio entonces realizado por la Universidad de Queensland en Australia y es chévere, ¿no? Ver cómo esa parte de cómo se encuentran los pareceres, ¿no? De biblioteca y de los investigadores. Y por otro lado, este es un artículo publicado entonces en el Journal of Chemical Education, en donde los autores lo que hacen es ilustrar cómo pueden ser entonces empleadas herramientas, ¿no? De búsqueda de información, centrándose también en lo que serían sus aplicaciones de enseñanza. Entonces, ahora sí, voy a dar unos segunditos para que puedan agarrar el QR code y ahora sí, entonces, ya me despido dando paso a la tela principal de ustedes. Muchísimas gracias. Aquí está el correo electrónico de María José, con el que pueden entrar en contacto con ella, que es una persona, pues como lo han visto, pues extraordinaria. Muchas gracias. Gracias, María José. Y gracias a Elsevier de nuevo. Gracias, María José. Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente fin de Expo Química Online 2023. Chao. Muchas gracias. Nos vemos en el Congreso.